Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a repasar un poco el razonamiento que hay detrás de estas dos operaciones, ¿vale? En el euro dólar. Desde el punto de vista, como siempre, de estructuras, metodología Wyckoff, análisis por volume profile, incluso incorporación del flujo de órdenes, análisis de la huella del order flow, ¿vale? Vamos a comenzar sin más. Comentando en principio, como siempre, gráfico de operativo de 15 minutos, futuro del euro. A simple vista, ya nos debería llamar la atención un poco analizando la dinámica del mercado, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que primero se nos viene a la mente? Vemos desequilibrios, en este caso a favor de los compradores, vemos posible techo y llega un punto de inflexión en que parece que los vendedores, en este caso, toman el control, ¿vale? Como veis, puro análisis de la acción del precio, cómo se está desarrollando, quién tiene el control, hacia dónde es más probable que vaya el precio. Por, como digo, simple análisis de la acción del precio, podemos ver esto como impulso, retroceso, impulso, lateralización y aquí cambia la dinámica, ¿vale? Impulso, retroceso, impulso. Si veis, los movimientos bajistas a partir de esa zona pues llegan a ser un poquito más predominantes, tienen cierto momentum por encima de los alcistas, ¿vale? Esas operaciones están encuadradas en esta última parte del gráfico. Como vemos, tenemos la parada en esta zona de este movimiento bajista. Ya incluso por la metodología Wyckoff podríamos incluso etiquetar una nueva zona de equilibrio en todo estos rangos del precio. La entrada encontraríamos justo en este punto, ¿vale? Es zona de confluencia muy interesante porque además de establecer, en este caso de estar rompiendo los máximos de esta pequeña estructura que establece este rango, además alcanza, como vemos, estos niveles dinámicos de volumen operativos muy interesantes que son el VWAP mensual en este caso y el VWAP semanal, ¿vale? Estas dos líneas dinámicas. Vemos que el precio alcanza dicha zona, ¿vale? El rango, equilibrio, aceptación. En este caso el mercado está facilitando la negociación. Intento de romper, ¿vale? Que hubiera sido normal. Si esta ruptura se acepta, ¿vale? Si se acepta en previsión de precios más altos, lo más lógico es que hubiera hecho el precio. Se mantenga por encima, incluso haga cierta lateralización por encima de la antigua zona de equilibrio, ¿vale? En previsión de continuar. En este caso al alza, ¿vale? Como vemos, lo que hizo fue pues totalmente lo opuesto. Intento de ruptura, alcanza zona de negociación muy interesante, una zona operativa que confluye, como digo, tanto estos niveles dinámicos como el máximo de la estructura y es rechazado, ¿no? Vemos ese bonito rechazo que hace reingresar de nuevo el precio a la zona de valor previa. Además de eso, un detalle interesante es que vemos como el BIPOC, el nivel de volumen más operado durante toda la sesión, ¿vale? Migra justo a esa parte superior. Tenemos el máximo, ¿vale? Esa estructura de equilibrio. El BIPOC en esta salida se encontraba, como veis, esta zona punteada, ¿vale? Lo ideal hubiera sido que al migrarlo, como veis aquí, que han logrado migrarlo a esta zona, al migrarlo, el precio hubiera continuado, ¿vale? Y ha hecho totalmente lo opuesto. Ha hecho una salida en falso, ha hecho un test y para abajo. El gatillo en este caso, bajo mi punto de vista, pues lo tenemos aquí en esta vela, ¿vale? En esta gran vela. Y ya cada uno pues tendría que determinar si el ratio que establecería tanto el stop loss como la ubicación del TP pues le es favorable y está de acuerdo en arriesgar eso o no. Analizando el gráfico de la huella, pues esta sería justo la huella que deja en esa zona, ¿no? Es el intento de salida al alza y el giro bajista y la recuperación de la antigua zona de valor. Como vemos, el cambio de netos, el cambio a favor de la entrada agresiva de los vendedores es muy significante, ¿no? Vemos que llega con deltas de más 118, ya incluso divergencias en el delta, nueva divergencia, 96, un delta poco significativo
y vemos la entrada gorda, en este caso de vendedores agresivos, agrediendo en el bid con intención de direccionar a la baja, ¿vale? Vemos cómo pasamos de más 96 a menos 364. Es un cambio de netos, un cambio de sentimiento, entrada agresiva de los vendedores muy significante. Además vemos, como nos marca el software, posibles absorciones por la parte de arriba, ¿vale? El clúster, el BIPOC de la vela lo deja arriba, ¿vale? Gran desplazamiento, consigue cerrar cerca de mínimos. Todo esto son pequeñas huellas, son pequeños detalles muy interesantes para en el momento en real, en el momento presente, tomar decisiones, ¿vale? Además de eso, si observamos un poquito más a la izquierda, pues vemos también posibles absorciones que marca también ahí el software. En este caso, pues bueno, son bloques grandes, ¿vale? Que al haber cerrado el precio alejado de ellos y por abajo, el software identifica como posible absorción, ¿vale? Vamos a ver cuál sería el TP. Vamos a abrir un poquito más el marco temporal. En este caso, el TP lo establecería, como siempre, mínimos más inmediatos relevantes, ¿vale? Como vemos, nuevo mínimo. Podríamos incluso verlo como el selling climax y el AR de todo este movimiento, ¿vale? Entonces sabemos que es zona de liquidez, zona donde muy posiblemente haya liquidez ubicada. Como vemos, genera ese pequeño giro. Así que es zona suficiente, como siempre digo, para el scalp, ¿vale? Vemos la entrada, vemos la salida, ¿vale? Justo en esa zona. Razonamientos intradiarios, operaciones intradiarias, objetivos intradiarios, ¿vale? De nada te sirve tener una previsión bajista de más largo plazo, como en este caso yo también la tenía del euro dólar, y dejarlo esto correr, porque alguna vez te va a salir, pero lo más normal es que no, ¿vale? Lo más normal es que si la operación estaba planteada con esto, pues aprovechamos este movimiento, menos incluso, este movimiento, hasta la primera zona de liquidez, que era esa, y fuera, ¿vale? Al día siguiente tuvimos la siguiente operación, que es justo en esta zona de aquí. Como vemos, a mí me gusta siempre delimitar y tener presente las áreas de valor, ¿vale? El máximo, el alto y el bajo de las áreas de valor del día previo, ¿vale? Tenemos eso por ahí y esto por ahí. En este caso, fijaos para que veáis un detalle también muy interesante. Seguimos viendo las zonas de los niveles dinámicos operativos, los VWAP, por arriba. Yo por esta zona que estaba presente en el mercado estaba esperando algo tal que un toque, exactamente lo mismo que hizo aquí, ¿vale? Algún toque con un sesgo bajista en base a esa dinámica que hemos visto de que la fortaleza aparentemente estaba del lado de los vendedores. Estaba esperando ese toque, ¿vale? Y ese reingreso de nuevo al área de valor del día previo, ¿vale? Que como vemos nos establece estos límites de ahí. Vemos esas líneas punteadas, tanto por arriba como por abajo. Value area high y value area low. El escenario propuesto inicialmente, como digo, era ese toque y para abajo. Pero claro, vemos incapacidad rebotando continuamente en el value area high, del perfil de la sesión en curso, ¿vale? Vemos cómo continuamente estaba siendo rechazado. Con esa perspectiva, con eso en mente, ya solo nos quedaba ir al análisis de la huella para ver si en alguno de esos toques había una entrada realmente buena de venta agresiva, ¿vale? Incluso, aunque el escenario inicialmente pasaba por hacer algo así, ¿vale? Si yo estoy observando esto una y otra vez, que está siendo rechazado, que no quieren que sobrepase ese nivel, tenemos que cambiar ligeramente en este caso de planteamiento y, ¿por qué no? Pues suponer que podría iniciarse ese movimiento, ese desequilibrio hacia abajo, justo desde alguna zona por ahí, ¿vale? Sin esperar a ese desarrollo total. Gráfico, no. Vale, y este es el gráfico exacto, lo está buscando de dónde se producía toda esa... todo ese bloqueo, ¿no?, que hemos visto ahí en la zona del value area high de la sesión en curso. Seguíamos esperando ese escenario de ruptura, igual que la operación anterior, de ruptura
fallida y reingreso para buscar ese corto. Lo que veíamos era lo siguiente: intento de romper, que no puede, posible gatillo tenemos aquí, ¿vale? Posible gatillo. Tenemos ese intento de romper el value high. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué nos echa hacia atrás utilizar esta vela como gatillo? ¿Vale? Que si hubiéramos establecido el stop loss alejado, pues incluso nos habría valido como el gatillo, en este caso, bueno para la operación en corto. A mí no me gusta utilizar stop loss, ubicar stop loss, en este caso, muy alejado. Yo lo que hago en todo caso es al extremo de la vela, ¿vale? Entonces, ahí o ahí me habrían sacado. ¿Por qué no utilizar esta vela como ese gatillo que nos diera la entrada en corto? Vamos a ver. Pues vemos algo muy llamativo, ¿no? Que es que no nos cumple con las características de lo que buscamos de una vela gatillo para entrar cortos, vamos, de libro. Puede que tenga un buen volumen, puede que tenga un delta negativo relevante, ¿no? Además, con respecto a lo visto en lo más inmediato a la izquierda. Pero ¿qué tenemos? Fijaos, el nivel más operado de toda la vela lo deja por abajo. Eso no es lo que buscamos, ¿vale? Además, una posible absorción que nos marca el software. No es lo que buscamos. Lo que buscamos es que esto rojo aparezca aquí arriba en todo caso, ¿vale? Que nos denote entrada agresiva de vendedores en ese punto y que consiga empujar hacia abajo todo el rango de la vela y que cierren mínimos, ¿vale? Y lo mismo con el VPOC de la vela, que nos lo deje arriba, ¿vale? Eso lo que denotaría es intencionalidad en la parte de alta, que coincide con todos los máximos previos de ese value high, intencionalidad aquí y continuidad, empuje hacia abajo, ¿vale? Entonces tenemos todos los ingredientes para lo opuesto. Tenemos clúster por abajo, ¿vale? Y el VPOC también por abajo. Además de ese mechazo. No nos cumplía, ¿vale? Estuvimos viéndolo en directo y se decide que no se entra porque no cumple con el plan establecido en este caso para utilizarlo como gatillo. ¿Qué más vemos interesantes aquí? Pues vemos en este caso, aquí tenemos otras dos muy interesantes. Por un lado, esta, ¿vale? Tras ver todo eso. Además, como vemos aquí, posible absorción, no continuidad, ¿vale? No continuidad. Y ya primera aparición de vendedores agresivos. En este caso a mí esta vela no me termina de gustar porque tiene un rango relativamente estrecho, ¿vale? Igual que el anterior, tampoco el volumen acompaña en relación a lo visto previamente. Vemos volúmenes más altos justo en el tiempo más inmediato a la izquierda. Y si bien es cierto que el desequilibrio a favor de los vendedores es brutal, ¿vale? Evidenciado por ese delta negativo, como digo, ni el rango ni el volumen es lo suficiente para que nos dé ese puntito de confianza de utilizarlo como entrada a mercado. Cosa que sí ocurre, por ejemplo, en este punto, ¿vale? En este punto observamos, como digo, VPOC cluster por arriba, ¿vale? Empuja el precio hacia abajo, tiene esa capacidad de empujar, de cerrar prácticamente en el tercio inferior, cerrar prácticamente en mínimos. Vemos una posible absorción también, ¿vale? Iniciativa vendedora y desarrollo. Entonces, esta sí que es la vela, gatillo que utilizamos para entrar en cortos, ¿vale? Como vemos aquí. Es esta vela de aquí, ¿vale? Establecimiento de objetivos. Vemos que la entrada es esta de aquí, ¿vale? En ese punto tenemos que estamos dentro, que se ha producido un intento de salida y reingreso a la zona de valor del día previo, ¿vale? Estamos a favor, en este caso, del control que establecerían los VWAP, ¿vale? Tenemos los VWAP a favor y además tenemos también el VPOC a favor, ¿vale? El VPOC de la sesión en este punto lo tenemos por arriba.
Entonces, entrada con orden stop, en mi caso, y el establecimiento del stop loss justo por arriba, ¿vale? No por arriba de estos máximos, no por arriba del VWAP semanal ni del mensual. A mí me gusta trabajar con él, con la simple vela, ¿vale? Entonces, justo por arriba, o sea, al milímetro por arriba, establecimiento del stop loss, ¿vale? En este caso hicimos un TP, creo, en este punto, ¿vale? Porque confluían además de la zona de la zona baja de valor, esa antigua zona de BIPOC, ¿vale? De esta sesión previa, ¿vale? En definitiva, lo que nos sugiere es que es una zona que ciertamente ha sido negociada, tenía cierta protuberancia, como vemos, de volumen, ¿vale? Así que es suficiente, aunque el objetivo un poquito más ambicioso hubiera sido ese NACE BIPOC, que como veis lo tocó al tick antes de rebotar, ¿vale? Entonces, pues poco más. Han sido dos operaciones scalp muy interesantes, 2 días seguidos, prácticamente el mismo razonamiento, ¿vale? Conjugando un poquito pues el tema de estructuras, equilibrios, desequilibrios, rechazos a zonas operativas, en confluencia con los niveles del VWAP, a favor de estructuras de zonas de valor, ¿vale? Está aquí, por ejemplo, pues bueno, como digo, esa incapacidad a abandonar la zona de valor, esa incapacidad a hacer ese test, ese reingreso, y siempre, pues bueno, apoyado también, en primer lugar, observando y analizando el contexto de la dinámica que traía el precio a la izquierda, ¿vale? Que veíamos, como hemos comentado al inicio del vídeo, pues movimientos bajistas más intensos, con cierto momentum por encima de los alcistas, ¿vale? Y pues bueno, con toda la confluencia, ¿no?, que estamos desarrollando la metodología, tanto estructura, volume profile, como con en última instancia el gatillo utilizando order flow para confirmar pues esa última entrada de vendedores en este caso, ¿vale? Establecimiento de objetivos, pues como siempre, antiguas zonas de alta negociación, ¿vale? High volume node, nodos de alto volumen. Son los más recomendables porque, como ya sabréis, pues bueno, actúan como imanes, tienen cierto magnetismo y el precio, pues como vemos aquí, no va a ir a buscarlos, ¿vale? Es una cosa que funciona muy bien, pero tampoco os creáis absolutamente nada. Verificarlo vosotros mismos, comprobarlo, echarle horas en el mercado y ver cómo actúa el precio sobre dicha zona, ¿vale? Igual que ha actuado aquí así, pues lo ha hecho aquí en esta zona, ¿vale? Provocando ese giro. Así que sin más, espero que te haya parecido interesante y nos vemos en los próximos vídeos, ¿vale? Venga, un saludo y hasta luego.